a través de Facebook Live o de www.destape.tv. Un abrazo de estilo para todos los amigos, hermanos, coterráneos, lambayecanos, peruanos que están diseminados en diferentes partes del planeta. Como sabemos, la magia del Internet nos da precisamente esa facilidad de poder llegar a todos ustedes y decirles que aquí en Perú, Chiclayo, Lambayeque, pues las cosas no han cambiado mucho, que digamos. Luego estaremos o estamos ya conversando con el licenciado Luis Ramón Damián González. Él es periodista, director del espacio periodístico televisivo Quehacer Popular y presidente de la Peruana, Federación de Periodistas del Perú, filial Lambayeque o Centro Federado. Luis Ramón, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, mi amigo Manuel. Permítame decirles que estoy agradecido porque encontrarnos no solamente con usted, sino también hace unos instantes y aquí presentes en este sede de televisión de Destape TV, de nuestros colegas, amigos, el director de este espacio periodístico, Víctor Balcázar Porras, al profesor Brennan Barbosa Bravo. Y sabe usted que se trata de un colega periodista federado y por eso Sí, pues. estoy agradecido por la invitación. Luis Ramón, vamos primeramente en la conversación más que la entrevista. Estamos a algunos días recientes de haber celebrado el 1 de octubre, el 1 de octubre, el Día del Periodista. Se ha realizado este año de manera distinta aquí en la región. Se ha hecho la convocatoria más abierta, ha habido más participación, si se quiere, del gremio en su conjunto. Claro, yo creo que el homenaje al Día del Periodista en esta oportunidad ha sido con la participación masiva de todos los gremios de prensa, pero partiendo de que los organizadores, que es la 7ª Brigada de Infantería del Glorioso Ejército del Perú, son los organizadores por mandato supremo. Claro. Entonces todo ello conllevó a que nosotros también pospusiéramos la fecha. Generalmente hemos celebrado un día antes o un fin de semana, porque el 1 de octubre muchas veces en el calendario nacional pues no era precisamente fin de semana, sino a mitad de semana. Sí, pues. Entonces todo eso permitía el cambio de fecha, pero en esta oportunidad el Comité Ejecutivo decidió realizar la fiesta el mismo día, luego del izamiento del pabellón nacional, la bandera de Chiclayo de la región y el desfile, y así lo hicimos. Que salió con toda la de la ley, como se dice criollamente, y todo por lo alto. Hubo una celebración a diferentes gremios y todo ello. Ramón, podría ser un acápite temático, pero más bien vamos a continuar en esta parte de la conversación respecto precisamente al quehacer periodístico y de las personas. Vamos a hablar de personas que nos dedicamos, nos incluimos en este quehacer. Se observa en reiteradas oportunidades en las conferencias de prensa, por ejemplo, personas que participan como periodistas, afiliados, no afiliados, pero que no precisamente están ejerciendo la labor en determinado medio de comunicación. Los gremios están llamados a poder hacer algo en este aspecto para que realmente no se sorprenda a quienes hagan estas convocatorias. Mire, usted toca un punto emblemático, demasiado importante. Sí, lo sé, y le diré, y es dedo en la yaya. sí, 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 y le diré, nosotros responsablemente, y me atañe esta responsabilidad como representante modestamente de la Federación de Periodistas en esta base, en el Centro Federado de Periodistas de Lambayeque, decirle que no nos hemos apartado a lo que está estipulado en nuestro estatuto, bajo ningún punto. Voy a ser preciso en esto, que nuestra institución nace un 12 de mayo de 1952, de manera que el 12 de mayo de este año hemos cumplido 65 años y meses más hasta ahora. Claro. El estatuto que nosotros tenemos vigente aún hasta ahora es el del año 1952, que no se piense que no hayamos tenido de repente
el conocimiento o la voluntad para poder modificar nuestro estatuto, de ninguna manera. Lo que ocurre es de que en el Congreso de Chanchamayo, ocurrido hace año y medio, en la cual participamos nosotros activamente, se aprobó el nuevo estatuto y nosotros estamos en un plan ahora de llegar a nuestra idea primigenia, que es ser un sindicato, porque así nacimos como sindicato, para defender a los trabajadores cuando son avasallados por la empresa en los diferentes medios de comunicación. Claro. Y nuestro estatuto dice que no solamente son los periodistas, los redactores, los que buscan las noticias, los reporteros, son considerados como periodistas en nuestra institución, sino todos aquellos, inclusive hablan de los que trabajan, los que manipulan las máquinas, las impresoras en esos tiempos. Claro, recordemos que estamos hablando, claro, en el año 1952. Y no solamente ellos, los broadcasters, faltó poco para que digan de repente los canitas. Menos mal que no lo dijo, no lo dice el estatuto. No lo dice, muy generalizado diríamos. Claro, tan igual como por ejemplo en la década del 80, recuerde usted que cuando en el primer quinquenio, década del 80, Fernando Elaúnde Terry, presidente de la República, aprobó una ley, publicó, se decretó, de que los colegios que recién nacían, colegios profesionales de periodistas, no solamente eran los que egresaban de las universidades, porque recién se estaba instaurando las escuelas en esa época no eran escuelas, eran simplemente carreras profesionales de ciencia de la comunicación. Entonces, ¿quiénes se afiliaban? Mucha gente que no ha pisado la universidad. A diferencia que cuando se trata de hablar de este tema, yo digo que tengan mucho cuidado. Creo que aplico un proverbio antiquísimo de sabiduría popular cuando digo, para comer pescado hay que hacerlo despacio y con mucho cuidado. Sí, pues. Porque nosotros en el gremio tenemos carreras profesionales de otra índole y que por ello no nos sentimos menos. Si bien es cierto, somos parte de la sociedad civil como Federación de Periodistas al amparo del Código Civil, no nos quita, no nos resta méritos. Claro, pero también se da otra figura, Ramón, y lo traes tú a colación con la acotación que acabas de hacer. Por ejemplo, un periodista no puede ejercer la medicina, un periodista no puede ejercer la ingeniería, un periodista, etc. Pero sí tenemos, y esto es a nivel nacional, ¿eh? Claro. Tenemos a nivel nacional, por ejemplo, abogados ejerciendo... Federico Salazar, abogado de profesión. Rosa María Palacios, abogada de profesión. Ejerciendo periodismo, ¿cierto? Sí, sí. Y eso aún no se ha tocado ni en estatutos ni en leyes generales. Tocabas otro de los temas puntuales. Por ejemplo, en los colegios, en el colegio de periodistas, hay periodistas licenciados y no licenciados que se afiliaron precisamente en el 80 teniéndose a esa disposición. Al amparo de la ley. Correcto. Ya ejercíamos el periodismo, no nos afiliamos nosotros, pero lo digo, lo sostengo. Y que han llegado a ser decanos. Resulta medio cáustico, sí pues, medio cáustico, pero es característica de esta persona decirlo. Tenemos periodistas que no ejercen, que tienen el cliché de periodistas, que tienen el carnet de periodistas, colegiados muchos, y no estoy hablando exclusivamente de Chiclayo, de Lambayeque, pero que no ejercen. Claro. En ninguna modalidad de periodismo ejercen por el solo hecho de cotizar y de estar afiliados. Un ejemplo paralelo, el decano del Colegio de Ingenieros, Carlos Alberto Burgo Montenegro, no ha construido ni un edificio, ni su propia casa. Sin embargo, es el decano del colegio de la orden. Mire usted. Fíjese, qué contradictorio, ¿no? Y entra a tallar ahí, a ver, estamos pensando en voz alta y conversando, ¿lo cierto? Claro. Los amigos televidentes también tienen la palabra y le agradecemos la participación, Luis Ramón, porque debe saber que a través de Facebook Live nos están escribiendo, a eso precisamente está nuestro director y productor Víctor Balcázar Porras, atendiendo las posteadas que dan en el Facebook Live respecto al tema que estamos tocando. Entonces no se contempla, por ejemplo, acaba de tocar un tema, el decano del Colegio de Ingenieros, el decano del Colegio etc. no ejercen
no, en el caso de la ingeniería no han puesto un Ah, no, solo sí. ladrillo, pero son decanos. Claro, y es exitoso más bien vendiendo artefactos eléctricos, ahí están sus tiendas. Ujú. No discutimos, simplemente yo digo que, por ejemplo, no se le debe poner ningún calificativo a quien siendo periodista no lo ejerza, de repente tiene otra vocación, pero por X motivos, razones propias de la persona o de su familia, conllevaron a que se desarrolle mejor en otro ámbito, Claro, o lo obligaron a que sea ingeniero. o lo obligaron. Claro, es cuestión de vocación y otra cuestión es también la del entorno familiar. Y terminamos este acápite viendo de que no es exclusividad entonces solamente de los periodistas, pero como nos atañe, lo tocamos, lógicamente. Claro, aunque debo precisar, por ejemplo, que en el caso mío, voy a ponerme como ejemplo para no herir susceptibilidades de nadie. Ujú. Por ejemplo, yo siendo egresado de la Pero Ruiz Gallo en contabilidad, mi especialidad es la auditoría, la realización de exámenes especiales, cruce de información, o sea, para poder investigar y determinar si una determinada adquisición se hizo correctamente en base a las normas legales que rigen, las normas de control, que no solamente las dicta el ex CONSUCODE y ahora OCE, Organismo Supervisor de Contratación del Estado, sino también las directivas de control interno que emanan de la Contraloría General de la República. Ujú. Entonces, yo estoy en mi campo como pez en el agua. Correcto, como pez en el agua, pero a ello lo sumamos, por ejemplo, el caso de este pechito, como decía Lucho Arturo, de periodistas prácticos, y lo decimos con mucho orgullo, 42 años ejerciendo la profesión, ingresé a este fascinante mundo a través de un concurso público regional, pero al igual que tú, años ejerciendo la actividad de periodismo, autoformándonos y preocupándonos por darle lo mejor al público que confía en nosotros, en la opinión misma o corriente de opinión que podemos generar a través de los programas y temas que tocamos. Punto acápite, Chiclayo, peor que nunca. Nunca hemos tenido una ciudad tan impresentable como la estamos teniendo ahora último. Hemos tenido o somos testigos de un mandatario municipal que producto de su arrogancia conlleva de que no se deje aconsejar, de que no escucha a la población, que cree que de repente la ciudad de Chiclayo es su feudo, su chacra, y se ha equivocado completamente. Nosotros observamos, nosotros hemos visto a nivel de institución pasiblemente todo esto en la creencia de que en algún momento va a haber cambios en su formación, en su conducta, pero parece ser que está sordo, ciego y mudo. Hay funcionarios que están ligados muy aclaratoriamente a la corrupción. Sin embargo, él no hace nada por sacudirse de ello. Pareciera más bien que él fuera el centro de eso. Fuera el centro y le hace patente de corso para que ellos continúen elaborando en el mismo grupo y casi elitistas. Ahora, tenemos que le quedan solamente 15 meses. A él, como a todos los gobiernos locales, Ramón, no va a haber reelección. La situación en Chiclayo, específicamente la ciudad, porque cuando hablamos del alcalde de Chiclayo hablamos de la provincia en su conjunto con sus 20 distritos, ¿cierto? Claro. Pero el tema que nos atañe en estos instantes, en esta parte de la conversación, es precisamente Chiclayo como ciudad que está avenida menos, huele mal por todo sitio, hay huecos no forados, diríamos nosotros, con un sistema básico ambiental terriblemente deteriorado y todo lo vemos menos él. Cierto. Y como parece que sabiendo de antemano que la ley le impide reelegirse, entonces creo que ya no le importa nada y sigue en lo mismo. Pero el gran perjuicio es para la población. Nosotros que tributamos, digo nosotros porque yo tributo, yo tengo domicilio aquí en Chiclayo, y no uno, tengo dos, Bueno. y tributo. Y yo pregunto, las obras de los tributantes van dirigidas al lugar donde, digamos, con mucha responsabilidad tributamos? No, se está manejando esto políticamente. Mire usted, yo resido en la urbanización Las Brisas, en uno de mis domicilios, y Las Brisas, sus calles prácticamente son calles bombardeadas. Una desgracia. Y allí en Las Brisas, la mayoría, por no decir el 98% tributan. ¿Y sabe por qué?
porque si no, con la amenaza del embargo y de las cobranzas coactivas, hermano, todo el mundo tributa. En los pueblos jóvenes como 9 de octubre no tributan. Vaya usted y vea, están haciendo asfaltado por diferentes calles. O sea, estamos frente a una autoridad que está trabajando políticamente. Su discurso es político, no es técnico. Igual que Carlos Alberto Burgos Montenegro. Cuando vino Pablo Laforbe Launde, recientemente al auditorio de la USAT Santo Domingo Mogrovejo, el discurso fue político, o sea, una politiquería barata. Y yo creo que lo hizo porque para hablar técnicamente sobre las obras de reconstrucción, él no está a la altura de las circunstancias. Lo percibimos nosotros. Cuando escuché yo a un señor que mi colega Brennan Barbosa entrevistó, y de nombre Daniel de Mendoza Chao. Hay un ingeniero, un profesional Sí, que estuvo en la opino, anterior mi periodista. amigo, que cuando uno no conoce datos oficiales, es preferible no mencionar el número exacto. Dijo 10.000 obras, 10.000 proyectos. No son 10.000, estamos hablando de 1.100 proyectos, eso se ha publicado. Ya, pero 1.100 proyectos, dentro de los cuales en esa relación está considerado, por ejemplo, proyectos de montos de 180 soles, de 360, o sea, ridículos. Ridículos. Al margen de las cantidades que lógicamente parece haberse le escapado un dígito o de repente fue un lapsus, lo cierto es, Ramón, que este plan de reconstrucción en realidad es un listado cuasi ilógico por los presupuestos, por los montos que acabas de mencionar tú, como ejemplo lo que acabas de puntualizar y otra, lo que puntualizó el referido profesional, 5 o 4 proyectos de la misma índole, vale, 5 puentes por decir, en diferentes circunstancias, diferentes sectores, de diferentes medidas y constitución, que tengan el mismo presupuesto en soles es ridículo, claro, ilógico, es absurdo. tirado del cabello, ¿no? O sea, construir un colegio en la costa no va a costar lo mismo, el mismo presupuesto que construir un colegio en la sierra. Y se entiende fácilmente por cuestión de lógica simple. Claro. Por ejemplo, que los materiales para ser transportados de la costa, porque en la sierra no están ahí disponibles, Claro. entonces solamente elevando los costos de transporte ya varió el presupuesto. Sin embargo, eso no lo considero todavía muy grave, como diría, a mi entender, modesto. Pero lo que yo considero que es, ya pues esto es de Ripley, es el robo del siglo. Por ejemplo, decir que van a descolmatar el río de Morrope, así está consignado, 360.000 y pico de soles. El río de Morrope, oiga, Morrope no tiene río, Morrope tiene un canal. No creo que... ¿Cómo se irriga con las aguas del canal del río Chancay a través del canal Taimi? De repente leyeron mal, le van a hacer un río a Morrope. Le van a hacer, tal vez así. Tú conoces, suena jocoso, pero hay que echarle ganas, mi querido y estimado Ramón y estimado público también. Ustedes saben que este programa, la palabra es una conversación. Ramón, un poco informal, un poco de todo, sin perder la línea, lógicamente. Ahora, tú conoces mucho del tema de agricultura, lógicamente. Ahora, descolmatar el cauce de un río por etapas, no, te acabas de sonreír porque tú mejor que nadie sabes del que estamos hablando. ¿Cómo van a descolmatar el cauce de un río por etapas? O sea, un sub y baja. Claro, mire, yo tengo, bueno, voy a explicar con claridad, con contundencia, y modestamente soy entendido en la materia. Yo he trabajado en el Ministerio de Agricultura, he sido jefe de subsector de riego en Monsefú, en Chongoyape, en Lambayeque, he llegado a tener el cargo de subdirector de estadística a nivel departamental, pero ¿sabe qué significa descolmatar un canal o un cauce o un río? Es sacarle la sedimentación o barro, la arena que se acumula, es quitarle. Lo que necesitan los ríos, Saña, Chancay, La Leche, no es descolmatar el río, es construir defensas ribereñas, claro, que es totalmente diferente. Levantar los bordos en una. Claro, pero yo no diría, por ejemplo, que es como tirarle el dinero al agua para que se eleve, no. Es un señuelo que ellos están utilizando y que creen que nadie se va a dar cuenta. Por ejemplo, ¿qué significa descolmatación? El trabajo que hacemos nosotros los agricultores después de cada campaña normal, la campaña grande, que va entre noviembre hasta junio, o sea, realizamos la limpia de cauce.
A una Esa hoja limpia de causa es la decolmatación que ellos hablan. y ustedes lo hacen a una hoja de palana, Lógico. ¿cierto? Y champean hacia el bordo. Y como decimos en el argot criollo, a ojo de buen cubero. A ojo de porque buen no cubero. buscamos topógrafos. Así es. Y otro aspecto, fíjate, donde resulta harto descarado, es de que, lo dijo aquí el ingeniero Humberto Heredia, debes conocerlo, Morales. Claro, claro. Ajá. No, que está precisamente contemplado en este documento del plan, mal llamado plan de reconstrucción, el valor del metro lineal de descolmatación de cauce de río está valorizado en algo más de 500 soles. Imagínense, si nosotros ponemos un hombre en un jornal de 30 soles, oiga, bota 3 metros cúbicos, o sea, se ganaría 1.500 soles. 1.500 soles. Lógico. Fíjate tú, y partiendo del hecho que esta descolmatación pues no lo hacen a pulso, lo hacen con maquinaria especializada, que es la retroexcavadora en este caso, ¿cierto? Pero tiene todo un origen, mi amigo Manuel, tiene todo un origen. Es que estamos nosotros frente a una persona que dirige el destino de nuestro país, que tiene demencia senil, está loco, es un payaso de circo. Y que él, como representante de las empresas mineras, porque él también, no solamente en las empresas mineras, sino en las grandes transnacionales, por ejemplo, no nos olvidemos, yo podría recordar pues desde la misma época de Belaúnde, cuando Juan Velasco Alvarado le dio golpe de Estado, 3 de octubre del año 1968, fue precisamente por don Pedro Pablo Kuczynski, el especialista en la Cutra. O sea, con la International Petroleum Company fue él. Sí. Entonces, Desde la famosa interoceánica página 11. últimamente con Alejandro Toledo, Sí, pues. porque ha venido ocupando grandes cargos de ministro de Estado, ministro de Energía y Minas, ministro de Economía, premier. ¿Y qué ha hecho él? Ha designado a un compinche, que es don Pedro de la Flor Belaúnde. ¿Y sabe quién es él? Uno de los grandes accionistas mayoritariamente en las empresas transnacionales mineras en Cajamarca. Pero y no solamente ha nombrado a otro amigo de su club, sino que también le ha dado a través de ley, lógicamente, una ley que deroga las otras prácticamente, o lo deja sin piso, porque no hay provisión ni control alguno para este proceso que se va a dar del plan de reconstrucción. Es decir, son absolutamente absolutos, si cabe la expresión. Hagan el gasto que hagan, nadie les va a decir o cuestionar el por qué lo están haciendo o cómo lo van a hacer. Yo creo que esta es una cadena de corrupción. Si Pedro Pablo Kuczynski ha designado a don Pedro de la Flor Belaúnde, Pedro de la Flor Belaúnde ha designado a un gerente también con pinche de él, Pablo de la Flor, perdón, que si bien es cierto, él es comunicador social. Yo solamente diría, sin ánimo de ofenderlo, porque todos tienen derecho a buscar trabajo, pero bajo la responsabilidad grande que tiene de manejar los 3.115 millones de soles de la que se habla y que están enmarcados dentro del presupuesto nacional, yo diría pues que sabe el burro de alfajores, con el perdón. Sí, pues. Por favor, ¿qué va a poder saborear un alfajor si no tiene el don del gusto? Más claro ni el agua. Conversamos, amables televidentes, con Luis Ramón Damián González, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, filial Lambayeque, y comunicador social, director de Quehacer Popular, Canal 33. De Pulso TV, Canal 33, de Contraste, Radio Caliente, y de mi periódico quincenario Quehacer Popular. Ya, y la revista que está por salir todavía, eso no la mencionamos. No. Ramón, siempre es un gusto conversar con personas entendidas, comunicadores sociales más todavía. Es la primera vez que estás aquí en el set de Destape TV y en La Palabra también. Estamos seguros de que no va a ser la única vez, más bien la invitación abierta para estar siempre aquí aportando nuestro quehacer periodístico, el observar las cosas, el devenir de los tiempos en el panorama económico, laboral, municipal o estatal de la región y del país, y a dar nuestro aporte a través de los medios que tenemos para que la comunidad esté informada y, como decía al inicio,
generar corriente de opinión, desarrollar, si se quiere, una cultura también de opinión. La última, la del estribo, porque nuestro productor nos dice que ya estamos concluyendo el programa. Procesos electorales, nos volveremos a equivocar, me incluyo, en elegir, por ejemplo, a otro Cornejo Chinguel solamente como referente o a un Acuña Peralta en la región. No sienta vergüenza por decir que se ha equivocado usted, también me equivoqué yo, también se Ya. equivocaron todos los peruanos, nos equivocamos. Sí, pues. Ollantumala fue una grandísima equivocación, Sí, pues. un grave error. Misma bailarina de ballet, el primer salto que Yo- pegó yo fue creí- cambiarse de acera, ¿no? Yo creí que el haber servido a nuestra patria, por lo menos nos daban ese nivel o ese carácter de poder tomar decisiones propias y no esperar que mi mujer me diga al oído. Sí, pues. Y todo eso es producto de una efervescencia política. Ni siquiera por asomo usted se ha convertido alguna vez en cosito. No pierdo las esperanzas. No pierda la esperanza. No pierdo las esperanzas. Ramón, muchas gracias por estar en el programa, ¿no? A usted por haberme invitado y reitero mi agradecimiento a usted, mi amigo Manuel, a don Víctor Balcázar Porras y a mi colega que está aquí en el set, Sí, pues. a un costadito, tan silencioso. Brennan Claro, Barbosa. Brennan Barbosa Bravo. Es parte del equipo también de periodistas que elaboramos aquí en Destape TV. Ojalá en algún momento pueda usted también estar por aquí acompañándonos en la programación. Con todo gusto, Dios mediante. Ok, listo. Nos vamos entonces reiterándole el abrazo y el saludo a todos los amigos que nos dispensaron con su teleaudiencia en www.destape.tv y en Facebook Live. Los que no tuvieron oportunidad de vernos, pues nos pueden todavía ver en el canal YouTube de Destape TV.